Muy buenas tardes. Yo soy la profesora que los va a acompañar en la materia de Derecho Laboral Individual a lo largo del semestre. Mi nombre es Karen Susana Díaz Guevara, yo soy abogada, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Bien, la clase la desarrollaremos en 3 fases. La primera va a ser de carácter individual, en la que yo les realizaré unas preguntas a ustedes y me las responderán. La segunda etapa será un taller que vamos a realizar y por último realizaremos un concurso para ver qué tan atentos estuvieron a la clase. Bien, entonces el tema a tratar hoy será el contrato de trabajo. Quiero saber qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan contrato de trabajo. A ver, ¿quién quiere iniciar? Yo creo que yo. Adelante, Jaime, cuéntame. Bueno, contrato de trabajo para mí son como todas esas características que posee el contrato por el cual... Ay, Karen, qué pena, Karen, discúlpame, Karen. Tranquilo, Me enredé. tranquilo, no pasa nada. Bueno, ahora sí. Bueno, el contrato yo pienso que es, eh, a ver, es el mecanismo donde se conjugan todas aquellas condiciones en que pone la empresa y Sí, a las que se debe acoger el trabajador. ¿Listo? correcto, muy bien. Bueno, adelante, Erika. Activa el audio porque no se te escucha, Erika. Ya, Bueno, muy buenas tardes. Soy Erika buenas y tardes. pues lo que pienso de que es un contrato de trabajo es un vínculo que existe entre dos o más personas, un vínculo contractual donde contraen obligaciones y también de obligaciones de parte del trabajador y el empleador y que tiene que existir unas características para que se pueda suplir ese contrato, de que haya una capacidad de trabajador, de trabajar, una subordinación y una remuneración. Correcto. Muchas gracias, Erika. Pues sí, el contrato de trabajo se resume en lo que ustedes dijeron, pero el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo nos trae una definición mucho más amplia y es que el contrato de trabajo es aquel por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, ya sea natural o jurídico, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Entonces, quien presta el servicio es denominado trabajador, quien lo recibe y remunera empleador y la remuneración, cualquiera que sea su forma, es llamada salario. Entonces, podemos sustraer 2 cosas importantes de este concepto. La primera es que quien presta la actividad o la prestación del servicio, quien la hace es una persona natural, siempre será una persona natural. Y vemos que a quien se le puede prestar el servicio puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica. Bien, hablemos de las características de un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es principal porque no requiere de otro contrato para subsistir. Basta con que se suscriba el contrato para que surta efectos jurídicos. Es consensual porque basta con que las partes se pongan de acuerdo, que hay un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Es verbal, puede ser verbal o puede ser escrito, ¿sí? No necesariamente tiene que estar suscrito para que surta efectos un contrato de trabajo.
Es bilateral porque es entre dos partes, ¿sí? Es oneroso porque hay cargas para ambas partes. Por una parte del trabajador es prestar el servicio y la carga del empleador es remunerar ese servicio. Es conmutativo porque hay una reciprocidad de prestaciones. Uno es quien da y otro es quien recibe. Es de trato sucesivo porque ese contrato se desarrolla o se ejecuta en el tiempo, no en un solo, no de inmediato. Y es una obligación de medio para el trabajador porque el empleador va a disponer toda su voluntad para cumplir los propósitos que quiera alcanzar su empleador dentro de su empresa, pero nunca será responsable de los resultados. Bien. Pasamos entonces a un tema muy importante y son los elementos esenciales del contrato de trabajo. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo nos enumera 3 elementos esenciales como lo son la prestación del servicio, la subordinación y el salario. Cuando un contrato tiene estos 3 elementos, estamos en presencia inmediatamente de un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es la prestación del servicio? La prestación del servicio no es más que la prestación de la actividad del trabajador, es decir, es intuito persona. ¿Por qué? Porque otra persona distinta a ese trabajador no podrá realizar esas labores. De modo que si ese trabajador se ausenta o no puede prestar sus servicios por un tiempo determinado, no se podrá buscar un reemplazo bajo ese mismo contrato. Se tendrá que realizar un nuevo contrato con esa persona para que pueda entrar a reemplazarlo. Por otro lado, tenemos el salario remuneración, que no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, a diferencia pues, de aquellos trabajos que sean por horas, ¿cierto? Tenemos un elemento muy importante y es el de la subordinación. La subordinación no es más que la dependencia que tiene ese trabajador con ese empleador, ¿sí? Son las órdenes que debe cumplir, sus instrucciones, el horario, la reglamentación, ¿sí? Como nos decía el compañero, las obligaciones que debe cumplir ese trabajador hacia su empleador. Sin embargo, con un contrato de prestación de servicios también existe cierto grado de subordinación, que la Corte Suprema de Justicia la ha llamado coordinación o colaboración, pero en cierta medida es un grado de subordinación. Entonces aquí entra una controversia en cómo diferenciamos si estamos en presencia de un contrato de trabajo o cuando estamos en presencia de un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Cuando entran estas dudas, entramos a lo que se llama o ha denominado la doctrina zonas grises del contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces estas zonas grises son muy peligrosas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando se presta un servicio, a veces a través de un contrato de prestación de servicio estamos desnaturalizando el contrato de trabajo, ¿sí? Y muchos empleadores utilizan esta figura para sustraerse de las obligaciones laborales, ¿cierto? Entonces, pongamos un claro ejemplo cuando existe esta controversia o puede existir. Usted contrata a un arquitecto para que le diseñe los planos de su casa. De cierto modo, usted le da unas instrucciones a ese arquitecto y usted le dice, yo la quiero de 2 plantas, con tantas habitaciones, tantos baños, ¿cierto? Ese arquitecto no puede salirse de esas instrucciones que usted le está dando. Entonces vemos que de cierto modo, ese arquitecto está subordinado a usted, ¿cierto? Entonces, esta diferencia es muy importante porque esto trae unos costos prestacionales para los empleadores. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona es contratada mediante un contrato de trabajo y mediante un contrato de prestación de servicios, esa persona gana un salario de 1 millón de pesos. Si la contratan por medio de un contrato de trabajo, el empleador deberá pagar, además del salario, auxilio de transporte, salud, pensión, riesgos laborales, primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, dotaciones y caja de compensación, ¿cierto? Entonces es una carga prestacional enorme. En cambio,
cuando se contrata a esa misma persona, pero bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios, con el mismo salario de $1.000.000, ese contratante simplemente va a pagar el $1.000.000. No tiene que pensar en nada de lo que acabamos de nombrar. E incluso es el contratista quien debe asumir el pago de su seguridad social. Bien, entonces la pregunta que se viene es ¿cómo identificamos si estamos en presencia de un contrato de trabajo o uno de prestación de servicios? Porque esa es la pregunta que se deben estar haciendo en estos momentos. Entonces la vamos a responder de la siguiente manera. La Corte Suprema de Justicia ha fijado jurisprudencialmente la siguiente postura. Le damos aplicación al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Es una presunción legal que aduce. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que toda relación de trabajo, sea denominada a término fijo, por obra, ocasional, el nombre que le quieran dar al contrato, este será tomado como un contrato de trabajo. Pero ¿cómo nos hacemos acreedores de esa presunción legal? Ha dicho la Corte Suprema, que usted, trabajador, en una demanda primero debe demostrar la prestación personal de ese servicio, ¿cierto? ¿Cómo lo debe hacer dentro de un proceso judicial? A través de los diferentes medios probatorios. Y uno de ellos pueden ser los testimoniales. Puede ser un ex compañero, por ejemplo, de un hospital y ese médico ahora mismo está de pronto demandando. Y entonces otro médico que trabajó con él le sirve de testigo y le dice, sí, es que él trabajaba allá, él cumplió un horario. A mí me consta porque yo lo veía todos los días llegar al hospital a trabajar, ¿cierto? Entonces esas son pruebas que dan cuenta que ese médico prestaba personalmente sus servicios y que solamente él podía hacerlo porque era una persona calificada, porque era la persona idónea para ello. Entonces, una vez ese trabajador haya demostrado la prestación personal del servicio, se hace acreedor de la presunción legal y estamos en presencia de un contrato de trabajo. Y automáticamente se presume la subordinación. Cuando se presume la subordinación, ya ese trabajador no tiene por qué preocuparse por demostrar si él cumplía órdenes, si acataba las directrices, si cumplía un horario, no. Se le invierte la carga de la prueba a ese empleador y es él quien debe desvirtuar ese contrato de trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo dejado claro este tema, les voy a dejar un taller, ¿sí? Para que analicen jurisprudencialmente la sentencia SL 3009 del 2017, radicado 47044 de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Les voy a dar una hora de receso para que luego socialicemos el taller. Habiendo pasado la hora de receso y ustedes haber socializado pues cada uno su taller, puedo llegar a la siguiente conclusión. Primero, que la presunción no define el pleito. La presunción no obliga a demostrar subordinación al trabajador. No significa que el trabajador no tenga que probar, pues debe probar la prestación personal del servicio. La litis la define por el mérito de todas las pruebas testimoniales, documentales, interrogatorios, ¿sí? Y el empleador es quien debe desvirtuar esta presunción. Finalmente me gustaría saber la clase cómo les ha parecido hasta el momento, han aprendido algo nuevo, ¿sí? ¿Qué se llevan para sus casitas hoy? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Quién se atreve a decirme qué aprendió hoy? ¿Quién se anima? Erika. A ver, Erika, cuenta. Bueno, la clase me pareció muy importante, que aprendí pues de que cómo diferenciar un contrato laboral de un contrato de prestación de servicio, qué cuidados debemos de tener y que también para desvirtuar ciertas circunstancias o situaciones, pues para demostrar
el carácter del contrato que se tuvo, pues hay que tener en cuenta pues los medios probatorios que se pueda pues arrimar al proceso. Correcto, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, para finalizar, como les dije, para mirar si estaban muy atentos a la clase, vamos a hacer un concurso, ¿sí? Vamos a ver quién fue ese alumno que estuvo más atento. Entonces, déjenme, ya les comparto la pantalla, van a buscar en internet Kahoot, ¿sí? Y Kahoot, así como suena. Kahoot, sí, es K-A-H-O-O-T. Sí, ya logré entrar. Está pidiéndome un pin. Ya se los entrego enseguida. Denme un segundito. ¿Sí les aparece Kahoot acá en mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Correcto. Entonces, aquí tienen el PIN, ingrésenlo. Ingresan sus nombres. Sí, ya pude entrar. Bueno, todavía no me aparece ningún integrante. Aquí lo tengo en ceros. Ahora sí me aparece Jaime Díaz. Sí, sí. También me aparece Erika. Bueno, entonces muy atentos porque en la pantalla les va a aparecer las preguntas con las respuestas y en la pantalla que ustedes tienen allá deben poner las respuestas. Entonces voy a lanzarla. Se los voy a leer para que se les haga más fácil. No es una característica del contrato de trabajo. Consensual, de ejecución instantánea, bilateral, oneroso. Quedan 20 segunditos para responder. No es una característica. Correcto, estuvieron muy atentos. Vamos con la siguiente. Va Erika rankeando de primera porque también mide la velocidad de la respuesta. Ah, pero es que eso no lo sabía. Bueno, ya para la próxima lo tendré en cuenta. El trabajador debe demostrar la prestación personal de servicio y la subordinación. ¿Eso es falso o verdadero? El trabajador. Ay, vamos a ver los resultados. ¡Wow! Gané. Ay, no, hundí la que no era. Uy, está Jaime rankeando. ¿Cómo cambió esto de la noche a la mañana? Vamos con la siguiente pregunta. Son elementos esenciales de un contrato de trabajo. Prestación personal del servicio, coordinación y remuneración. Prestación personal del servicio, subordinación y salario. Prestación personal del servicio, coordinación y salario. Ninguna de las anteriores. A ver qué dicen mis chicos. Vamos a ver los resultados. Subió Erika nuevamente. No, me llaman dicho. Hundí la que no era. Bastante. Pero están solamente por 100 puntitos la diferencia. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo? ¿Eso es falso o verdadero? Ay, caramba. Subió Jaime nuevamente. No, mejor dicho. Y bueno, vamos con la última pregunta que es la definitiva. Concentradito. Ay, no. Acá es donde gano. ¿La prestación del servicio es intuito persona? ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. No, ya me ganó. Uy, ¿quién subió al podio? A ver.
Vamos Yo a ver. quedé segunda, porque me equivoqué. Ganó Al seleccionar. Y el Jaime. primero. El compañero, excelente. No sé, me equivoqué al seleccionar la respuesta, pero bueno, ya que. Y si las excusas. Bueno, Ay, no. entonces muchísimas Para ser rápido. gracias por, por participar. Muchísimas gracias por estar en la clase. Bueno, que pasen muy bien. Hasta luego. Ok, señor, buenas tardes. Bueno, señor, gracias. Bueno, de nada.